Horacio, ¿cómo estás? ¿Por lo que contamos? Por todo lo que vengo oyendo. Y bueno, qué sé yo, poné intratables. ¿Qué es eso? Bueno, ¿y vos? Bueno, yo manejando el tema de las repercusiones, de las consecuencias de todo esto, que es la recurrente idea de militarizar la seguridad interior con la que está manejando el gobierno. En un proyecto que tergiversa los roles de las Fuerzas Armadas y también los de las Fuerzas de Seguridad, y que termine inutilizando a unas y a otras, y además extiende una ilegal licencia para matar por la espalda en presunta legítima defensa, como han dicho funcionarios del gobierno. El enemigo, el blanco, no es un enemigo externo, que la Argentina afortunadamente no tiene, ni la delincuencia común, sino el malestar social y los reclamos que el malestar social provoca, aparte del trueque, aparte del riesgo de no poder pagar la deuda. Estas concepciones son inspiradas por el Comando Sur de la Fuerza Armada de Estados Unidos, que tienen la misión autoasignada de proteger los intereses de Estados Unidos en lo que ellos llaman el hemisferio occidental, que va desde Alaska hasta la Antártida. Ellos le llaman hemisferio occidental. Y contraría tres leyes fundamentales de la democracia postdictatorial, que son la ley de defensa, dictada durante el gobierno del presidente Alfonsín, la ley de seguridad interior, dictada durante el gobierno del presidente Menem, y la ley de inteligencia nacional dictada durante el gobierno del presidente de la Rúa. Es decir, hay ahí un gran consenso entre todas las fuerzas, y que consiste en diferenciar en forma tajante la defensa nacional, en la cual pueden intervenir las Fuerzas Armadas, de la seguridad interior, en la cual no pueden Fruto, digo, todo ese consenso de lo que ocurrió en el pasado cuando las Fuerzas Armadas hicieron seguridad interior y terminamos con 30.000 desaparecidos. No solo terminamos con 30.000 desaparecidos, sino que terminamos con unas Fuerzas Armadas descalificadas para cumplir con su propia misión, cosa que se vio claramente en la guerra por las Malvinas, cuando aviones de la Fuerza Aérea fueron abatidos por artillería del Ejército, por ejemplo. Y cuando fueron incapaces de coordinar las acciones entre las distintas fuerzas. Estos proyectos fueron avanzados a partir del gobierno de la Rúa por el ministro de Defensa de entonces, Horacio Jaunarena, que presentó un proyecto de fusionar la Armada y la Prefectura. Él dijo que así se iba a crear una Marina Argentina, pero inspirado en un experto en ser nacional como Roberto Fontana Rosa, otros dijimos que en realidad lo que iban a crear es una armadura entre la Armada y la Prefectura, confundiendo los roles de una y otra. En el 2003, además, Menem, que era candidato a la presidencia, dijo una frase que podría ser dicha perfectamente por cualquier funcionario del actual gobierno: las calles están en manos de delincuentes y de marxistas. Y Jaunarena complementó diciendo que las Fuerzas Armadas constituyen un elemento fundamental de la cohesión nacional. Según el Comando Sur, las nuevas amenazas y desafíos de los que se tienen que ocupar las Fuerzas Armadas de los países que no son Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una ley que tiene 1 siglo y medio que lo prohíbe, son la pobreza extrema. Es decir, Flor, si no te fuiste todavía, avísale a las chicas de la Ferrer que la pobreza extrema es un enemigo que puede ser reprimido por las Fuerzas Armadas. La superpoblación, las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso, las luchas étnicas y raciales, el populismo radical, todas esas amenazas
para el Comando Sur revalorizarían el poder militar dentro de las estructuras de las naciones al tener que asumir nuevos roles. Y el último invento, el más reciente, son las redes de amenazas transregionales, que tiene una bonita sigla de 3 letras, y que implica crear un panóptico global. El panóptico es esa concepción de las cárceles, de que todo se ve desde un lugar central, desde el que monitorear organizaciones criminales transnacionales, organizaciones terroristas transregionales y redes de extremistas violentos. Entonces, ahí se mezcla todo. Se mezcla Daesh, ISIS, Al-Qaeda, los rebeldes kurdos contra Turquía, los turcos, la FARC y los mapuches que tenían un destornillador, un serrucho y 3 piedras como armas. Esto es lo que está planteándose en este momento. La gendarmería están entrando además a las escuelas secundarias, a las universidades, están en todos lados. Sí, por eso decía que además se desnaturaliza el rol de la Fuerza de Seguridad. Por un lado se da intervención, se planea dar intervención a las Fuerzas Armadas, pero por otro lado se militarizan las policías. Así es. Horacio, muchas gracias. A vos.